Pública que ha empoderado y que nos ha costado mucho trabajo, pero que hasta el momento nos ha dado resultados muy importantes, muy notables, con muchos beneficios. Tiene que ver con el acuerdo presidencial del 2x1. En este panel participan los 4 coordinadores generales de la COFEMER, que llevan a cabo la dictaminación de todo el gobierno federal. Ya en la mañana con don Alberto Aguilar se presentaron y comentaron un poco de su actividad a grandes rasgos. Ahora viene la exposición de este acuerdo del 2x1. El acuerdo del 2x1 surge como un compromiso del gobierno federal con el sector productivo, con los organismos, cámaras, asociaciones empresariales, la cúpula nacional. Ahí, derivado en enero de los acuerdos que se establecieron, vimos que hay algunas naciones que están llevando a cabo, que han venido aplicando este esquema. Hace aproximadamente 10 años, el Reino Unido implementó este esquema, el One In, One Out, que es por cada nueva regulación que entra, sale una regulación vieja, y luego hace como 5 años se evolucionó del One In, One Out al One In, Two Out, entra uno y salen 2, y hace aproximadamente año y medio la crecieron y la evolucionaron al One In, Three Out. Ahora ha habido otras naciones que han seguido este ejemplo. Son 7 u 8 naciones en el mundo que han venido implementando este esquema, que es muy complicado, pero que resulta prometedor hasta cierto punto. Sabemos que hay riesgos importantes, pero que es un experimento que las naciones pues, que tienen ya cierta experiencia y madurez en el ámbito regulatorio están aplicando. Por lo pronto nos está ayudando. Y es un acuerdo que publicó el presidente el 8 de marzo. Fue un acuerdo inédito, fue refrendado por todos los secretarios de Estado a los que les aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los no excepcionados, y que a partir de esa fecha hemos tenido resultados muy importantes. Nos hemos enfocado hasta ahora en las obligaciones regulatorias más que en el número de regulaciones, en obligaciones regulatorias típicamente en trámites. Sabemos que este acuerdo es un acuerdo que, si bien se viene aplicando con mucho esfuerzo, requerimos aprender más de esta experiencia que estamos teniendo. Tenemos que mejorar la técnica para la medición de los costos regulatorios, porque esto implica que cuando entra regulación tienes que medir sus costos, y una vez que mides sus costos tienes que pedirle a la autoridad que te indique qué costos regulatorios va a eliminar. El acuerdo, como está estructurado, creemos que puede ser mejorable, pero así salió y lo estamos aplicando. Más que entra uno y salen 2 en términos de costos, entra una y salen 2 obligaciones, pero en términos de costos entra uno, sale uno más el epsilon, que le llaman los economistas. Y esta técnica estamos muy conscientes que tenemos que ir aprendiendo cada día y tenemos que mejorar. Por lo pronto tenemos 7 meses de venirla aplicando, y por lo pronto tenemos ahorros netos del orden de 18,000 millones de pesos. Y bueno, pues para esto tenemos aquí a los 4 coordinadores generales. Se encuentra en este panel nuestra coordinadora general ejecutiva y coordinadora general de los eventos de esta semana, Alejandra Díaz, a quien le voy a ceder el uso de la palabra y le voy a agradecer que nos ayude a moderar este panel, y también pensemos en dejar un espacio para recibir preguntas, comentarios o amenazas de los compañeros que están en la sala, y podamos estar a tiempo también para el siguiente panel. Adelante. Muchas gracias, Mario Emilio.
Además, no sé si nos pudieran pasar el… Ah, ya. No, el apuntador para los muchachos. Muchas gracias. Bueno, como ya comentó el titular, pues esto viene desde el 8 de marzo, donde el presidente decide emitir unos lineamientos para abrogar o derogar cualquier obligación regulatoria, más bien dicho, 2 obligaciones regulatorias para cualquier obligación regulatoria que las dependencias de la Administración Pública Federal decidan emitir. Y de ahí yo empiezo, y me gustaría si el abogado general nos pudiera ayudar. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre abrogar y derogar? Y luego ver si Julio Rocha nos puede apoyar con qué es una obligación regulatoria, qué entendemos por una obligación regulatoria. Entonces, José Manuel, si nos pudieras platicar un poco, ¿cuál es la diferencia entre abrogar y derogar? Gracias, Ale. Buenas tardes nuevamente a todos. Abrogar se entiende el dejar sin efectos todo un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se abrogaría el Código de Comercio. Estamos abrogando todo el Código de Comercio. Y derogar estamos eliminando un artículo o estamos eliminando una disposición o un grupo de disposiciones en específico. Esa es la diferencia, digamos, técnica, jurídicamente hablando. Muchas gracias. Y entonces estos lineamientos, tú dices, abrogar o derogar 2 obligaciones regulatorias por cada obligación regulatoria que las dependencias o organismos descentralizados, por cada una que deseen emitir. Entonces, ¿qué entendemos por obligación regulatoria? Julio. Gracias, Ale. En términos del marco regulatorio, una obligación regulatoria la podemos identificar como una carga regulatoria adicional en sentido de que se le pone una obligación nueva al particular. En términos, puede ser trámite o un requisito adicional, puede ser un plazo de resolución más estricto que ya tenía, puede ser una vigencia menor a la que tenía el trámite. Y en términos de obligaciones que no tengan que ver con trámites, pues la obligación de, si tenías un extintor en un área determinada, la obligación de ponerle otro extintor, pues implica una carga adicional que no tenía. Entonces, en esos términos se mide la carga regulatoria, ya sea en sentido de trámites u obligaciones que no tengan que ver con trámites. Muchas gracias. Como vemos, bueno, independientemente de todos los esfuerzos que ya estaba llevando a cabo el gobierno federal en la simplificación tanto de regulaciones como trámites a través de los programas bienales de mejora regulatoria, a través de la simplificación que comentó hace un momento en el panel Daniel Jiménez de los trámites de alto impacto, aún así el gobierno federal, el presidente de la República decide implementar una política más ambiciosa para poder contener la emisión de la regulación y ponerle un freno a toda la emisión de regulación. De ahí que entonces me voy a omitir presentar a cada uno de los coordinadores, puesto que ya los conocimos en el panel anterior, bueno, 2 anteriores, y vamos a dividir la presentación en 3 bloques. Primero ver un poquito el contexto de todo esto, luego cada uno de los coordinadores en las dependencias que les toca dictaminar van a poner un ejemplo de un caso de éxito de cómo implementaron el 2x1 y al final ya vamos a ver todos los hallazgos, todas las lecciones aprendidas y los avances que hemos tenido con la implementación del 2x1. Iniciamos entonces con José Manuel Pliego. Ya comentamos un poco los antecedentes, pero si quisieras ahondar un poco más en el tema. Muchas gracias, Ale. Pues muy breve, y como dice Ale, ya se comentó, ya lo comentó nuestro titular, es inédito, o sea, realmente antecedentes como tales no existen, es totalmente nuevo. ¿Qué podemos decir? Pues la historia de cómo surgió. Esta instrucción presidencial la giró el presidente el día 1 de febrero de 2017 de este año en el transcurso de un evento donde básicamente dijo que se reduzca el universo regulatorio con miras a apoyar a la ciudadanía. En realidad esto es acorde, o sea, no es algo que podamos decir que está fuera de lo que hace la COFEMER o del mandato, incluso está previsto por el Plan Nacional de Desarrollo. Podemos decir que la estrategia 4.72 México Próspero habla de una democratización de la productividad y promover permanentemente la mejora regulatoria para reducir costos para las empresas, lo cual se puede traducir de muchas formas y se puede materializar más bien de muchas formas. Este es un verdadero esfuerzo que nace para apoyar a la inversión y para apoyar
la competitividad. Estamos hablando que además da cumplimiento al acuerdo que recordarán que se emite el 9 de enero de 2017. Después de la eliminación de los subsidios a la gasolina, el Ejecutivo Federal, buscando promover más empleos, más inversiones y más crecimiento, giran este acuerdo para el fortalecimiento y protección de la economía familiar, y además este acuerdo prevé simplificar la regulación. Con esto, digamos, tenemos como que el contexto. Ahora, les platico también sobre la historia, que es muy importante. Este acuerdo surge como una instrucción presidencial, pero COFEMER de alguna forma lo socializó con toda la administración pública federal para que todos los jurídicos opinaran, y todas las propuestas se tomaron en cuenta al máximo grado posible. Estamos hablando que recibimos comentarios muy específicos y muy técnicos, tanto de Semarnat, Conagua, Zagarpa, Sectur, Segov, Función Pública, Salud, Consejería y Procuraduría Fiscal. Abogados de muy alto nivel criticaron fuertemente, en el buen sentido de la palabra, este instrumento para que nosotros tomáramos en cuenta todas sus aportaciones. Así lo hicimos, se publica, como decían mis compañeros y mi jefe, el 8 de marzo de 2017, y pues entonces tiene una vida reciente. Lo que podemos decir una vez que se publicó es que queda fortalecida la actividad empresarial y la administración pública federal se obliga a ser más eficiente. Creo que eso sería básicamente todos los puntos importantes que hay que mencionar, incluyendo nada más el último punto: todas las dependencias sujetas al título 3A de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo lo refrendaron. Y ese último punto creo que es uno de los más importantes, a pesar de que a fin de cuentas este acuerdo iba a tener repercusión directa en todas ellas, y sabían y hicieron los comentarios de todo lo que les iba a implicar, lo refrendaron porque a fin de cuentas tenían muy claro que era necesario aplicar un freno regulatorio. En el siguiente punto vamos a ver un comparativo con lo que comentaba hace un momento nuestro titular, las experiencias internacionales que hay en este tipo de aplicación de metodologías de disminuir el número de regulación contra la que se va a emitir. Y Héctor Salas nos va a comentar al respecto. Sí, claro. Como bien lo comentaba nuestro titular, Mario Emilio, este fue a lo que nosotros propusimos. Fue, por supuesto, basado y comparado con muchas experiencias internacionales, no fue improvisado. Estén seguros que nosotros comparamos la experiencia, revisamos lo que se hizo, como bien lo comentaba Mario Emilio, por lo menos en 8 países. Aquí la lámina que les presentamos son 3 experiencias que creíamos que eran las más fortalecidas, y por supuesto la que comentaba Mario Emilio de Inglaterra, que empezó 1 por 1, después en el 2012, del 2012 al 2016 ya se fue al 2 por 1, y como bien lo comentaba Mario Emilio, a partir de hace un año, marzo del 2016, ya están en una experiencia del 3 por 1. En Canadá fue al contrario, empezaron al 3 por 1, y después, por la propia experiencia, están en el 2 por 1, y en Estados Unidos también están actualmente en un 2 por 1. La medida es distinta, no es exactamente la misma, porque en Inglaterra miden el costo anual neto. Eso es sobre lo que basan la medición. En Canadá es sobre el costo administrativo, y en Estados Unidos es la parte nominal y los costos de cumplimiento. Hay todas las regulaciones sujetas en el caso de Inglaterra, es todas las medidas regulatorias y desregulatorias que están sujetas a la revisión del Reducing Regulatory Subcommittee. Y en Canadá el análisis es más riguroso. ¿Por qué? Porque es según el impacto regulatorio lo que se mide. Y en Estados Unidos son todas aquellas que son revisadas por la OIRA. El horizonte de cumplimiento era una parte muy importante que también nosotros habíamos contemplado. ¿Por qué? Porque no solamente es que nos presentaran qué es lo que iban a abrogar o derogar, las acciones que iban a abrogar o derogar, sino también saber cuándo es que tenían que abrogar o derogar estas acciones. Ese es el horizonte. Entonces, están
en Reino Unido, en Canadá, en Reino Unido, tienen que rendir cuentas sobre este cumplimiento cada 6 meses. En Canadá tienen un periodo de gracia para llegar al cumplimiento como máximo un tiempo de 2 años. Y en Estados Unidos preferentemente se tiene que hacer previo a la publicación o a la entrada en vigor de la propia regulación. Yo básicamente ya no les quiero comentar toda la lámina porque tenemos también tiempos escasos, pero lo más importante y lo que hemos venido comentando nosotros es que nosotros también hicimos una combinación de lo que creíamos que había dado resultado. Ahorita no me quiero adelantar, vamos a platicarles más de cómo está la mecánica y cómo lo hemos venido implementando nosotros en México y también, bueno, estas consideraciones, los casos especiales, las excepciones y las medidas fueron consideradas en nuestro acuerdo y entonces pues yo hasta ahí dejaría ahorita mis comentarios. Muchas gracias, Héctor. Vamos a irnos ahora sí metiendo un poco al lado técnico. Marcos Ábalos nos va a explicar cuál es el mecanismo de aplicación ya específica del acuerdo presidencial de la disminución de carga regulatoria en el 2x1, conocido por todos nosotros como el acuerdo 2x1. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Ar, por la amable introducción. Bueno, muy rápidamente, me voy a parar tantito porque casi no, aquí veo perfecto, perdón, Julio. Perfecto, sí, está mucho mejor, gracias. Sí, mucho mejor. Bueno, es importante el mecanismo de aplicación. Entra a la COFEMER, entra al proceso. Voy a tratar de platicarlo en palabras muy simples porque la idea es, entender esta mecánica que acaban de mencionar mis compañeros. Entra al área, a consulta pública, y lo que hace ahí la COFEMER, el primer filtro, para revisar el 2x1, es el ver si realmente cumple lo que antes se llamaba el acuerdo de calidad regulatoria dentro del acuerdo presidencial. Es simplemente el artículo 3 hay excepciones. Y esas excepciones son, por ejemplo, el tema de la emergencia, que puede ser aquella regulación ante proyecto que no va más allá de, un plazo no mayor de 6 meses, algunas anteproyectos que puedan tener un daño eminente a la salud, efecto ecológico, etcétera, o también, que ya se hayas pedido, que no se hayas pedido previamente. Y luego también hay otros tipos de excepciones, pero no es tanto lo importante. Una vez que sí aplica, entonces ahí lo más importante nosotros hay que ver conforme a nuestro ordenamiento jurídico si tiene costos de cumplimiento. Entonces, al tener costos de cumplimiento, ahí si no tiene costos de cumplimiento, pues simplemente no aplica el acuerdo presidencial y se le da el mecanismo de salida a través de la excepción de medio. En cambio, si aplica el artículo, es decir, si hay costos de cumplimiento, aquí es donde viene el proceso, como señalaban mis compañeros. Al aplicar ese proceso, pues se aplica esta noción, los costos, el acuerdo 2x1, la regla 2x1 tiene 2 dimensiones. Una, como bien lo señalamos, que es nominal, es decir, vamos a poner esas palabras, 2 regulaciones, al emitir una regulación tienen que sacar 2. Pero tiene otra dimensión, que es la parte neta, que es la parte técnica, que el piso mínimo, la experiencia internacional, nos dice que es 1x1 más un elipso. Un ejemplo muy sencillo, si la regulación cuesta 20 pesos, los 2 mecanismos que vamos a derogar o abrogar, ya sean obligaciones regulatorias, como se explicaron, o regulaciones, tiene que ser 20 y nosotros tenemos que garantizar que haya un elipso, es decir, un ahorro neto. Esa es la filosofía. Y después, pero también es cierto que las dependencias federales pueden ellos aplicar a la válvula de escape, que es el artículo 6º, en donde ahí también, si desde el punto de vista de las dependencias ellos señalan, argumentan que ya no hay de dónde cortar, pues ahí también la COFEMER tiene que verificar. ¿Cuál es, la muestra potencial a cortar? Que es muy sencillo, como se explicaba. Tienes el tema de regulaciones económicas, me permiten llamarlo así, tienen el tema de obligaciones regulatorias, que ahí hay una
digamos, una varianza, muchísimos temas, por ejemplo, el tema de los trámites, el tema de las obligaciones, todo esto que explicaban al principio. Entonces, yo creo que la COFEMER ha sido muy responsable en ese sentido y se ha ido por etapas. Primero hay que cortar los esfuerzos de simplificación, porque si nosotros queremos irnos de repente a un tema de regulación regulatoria, requiere un desafío. Ya en la mañana el maestro Mario Emilio hablaba de que hemos publicado ciertos criterios técnicos, entonces ahí se requiere otras metodologías, se requiere un análisis mucho más profundo. Imagínense, por ejemplo, cuando, y lo tenemos que hacer en algún momento dado, pero sí requiere de una especialización y un conocimiento técnico profundo cuando queremos cortar una regulación, o una regulación que es transversal en términos económicos, por ejemplo, el sector energético. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que analizar, digamos, técnicamente, pero lo importante de nosotros es que analizamos, que siempre garantizamos que cuando aplica el acuerdo presidencial siempre hay un ahorro neto. Entonces, en ese sentido, nosotros en esa parte, cuando ellos, es un aprendizaje para ambos, no solamente para nosotros, sino también para las dependencias, de repente ellos no mencionan el acuerdo 2x1, ahí tenemos el instrumento, se le hace ampliación y correcciones, y después ahí ellos presentan lo que ellos dan a cambio. Entonces, nosotros tenemos que valorar si lo que dan a cambio cumple esta condición técnica, no solamente la nominal, sino también la técnica. Y después de ahí, una vez que ya hemos interactuado, porque esto requiere de un esfuerzo, de una interacción continua con las dependencias federales, pues de ahí ya estaríamos en condiciones, ya dependiendo del impacto, si es impacto moderado o MIR de alto impacto, pues ya tenemos ciertos plazos muy específicos, pero esa parte, digamos, ya estaríamos nosotros en condiciones de dar un dictamen total final y posteriormente la dependencia ya puede digamos, publicar oficialmente el anteproyecto, ya que ahora es regulación. Pero la idea de este procedimiento, sí hay un proceso de conocimiento, hay un proceso de intercambio de información técnico y sobre la regulación específica. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Y esto es el contexto teórico de, como bien decía Marcos, cómo entra y sale el proceso, cómo inicia, cómo termina, cómo llevan a cabo el mecanismo de aplicación de este acuerdo. Pero ahora ya vamos a iniciar en la siguiente parte, primero con la participación de Julio Rocha, que nos diga ahora sí, en pesos y centavos, cómo se logró un caso de éxito, cómo lo lograron implementar, cómo lograron entregar esas dos obligaciones regulatorias, cuánto ahorro lleva. Entonces, si Julio nos pudieras comentar al respecto. Gracias, Ale, para platicar un poquito. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, bueno, la que sigue, Ale, por favor. Estas son las dependencias que nos toca ver en la coordinación sectorial. Voy a platicar un poco un caso de éxito de manera muy resumida, específica, que nos envió la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Este es un nuevo marco regulatorio para la operación de una nueva bolsa de valores. Tenemos en México una bolsa mexicana de valores. Este marco regulatorio da la oportunidad de que nuevas bolsas se incorporen y no existe un monopolio para la cotización de valores en este mercado específico. Y contempla lo que es el gobierno corporativo, los mecanismos de seguridad y de transparencia para la operación de los valores en un sistema electrónico, todas las condiciones. Entonces, el desafío que tenía es que ya tenían un marco regulatorio para la operación de la actual Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, el desafío que tenía la bancaria en este caso es que tenía que cumplir con el acuerdo 2x1. La parte positiva es que se tomaron literal la parte del 2x1 en beneficio de nosotros, lo cual implica que hay muchas áreas de oportunidad en el marco regulatorio. Es decir, ellos agarraron y eliminaron por cada obligación regulatoria nueva, eliminaron 2. Entonces nos dieron 30 obligaciones abrogadas o derogadas por las 15 que generaron. Eso en los términos nominales. O sea, tomaron literal el 2x1 y por cada obligación nueva nos abrogaron o flexibilizaron alguna obligación que ya tenían establecida. Esto en términos en pesos y centavos, de acuerdo a las metodologías de impacto que tenemos registradas, que están en el propio manual que ya se ha hecho referencia de APEC, nos derivó en beneficios únicamente ahorros derivados de la desregulación o flexibilización de las regulaciones de
538 mil millones de pesos. Todas las obligaciones que estaban constituidas ahí. Esto es referente a las más de 30 obligaciones que abrogaron o simplificaron. Por el lado de las nuevas regulaciones que se generan por este nuevo marco, se generan un costo de 119 mil millones de pesos. Perdón, 119 millones de pesos. En términos netos, genera un ahorro efectivo por el acuerdo 2x1 de 419 millones de pesos. Esto sin contar, eso nomás para cumplir por el acuerdo 2x1. Aquí los beneficios derivados de la regulación que no constituyen abrogaciones o derogaciones no se están considerando. Entonces, la relación costo-beneficio es mucho mayor, porque en este ejercicio no estamos considerando los beneficios propios de la regulación que no obedecen a desregulaciones u abrogaciones. Entonces, la relación de costo-beneficio es mucho mayor que lo que estamos presentando, ¿no? ¿Qué pretende este tipo de ejercicios? Que el stock regulatorio, o sea, la carga regulatoria que tiene el gobierno federal, en ningún momento se ve incrementada. Todo el que genere nueva regulación va a pagar por lo menos la cuota, va a pagar la cuota en términos de ahorros regulatorios de lo que está generando y un poco más lo que hemos denominado el épsilon. Ese es el ejemplo de manera concreta, un caso de éxito que no solo tiene beneficios en términos de competencia económica, de abrir el mercado, de que los que están cotizando en bolsa tienen la oportunidad de cotizar en dos bolsas en México, sino también hay beneficios concretos derivados de acciones específicas en términos de regulación. ¿Cuáles fueron las acciones de regulación? Están especificadas, están descritas, auditables. Se eliminaron reportes de los trámites, se eliminaron requisitos, se prolongó la periodicidad con que tenías que entregar determinada información. O sea, si lo tenías que hacer a 3 meses, se prolongó a 6 meses. Todas estas acciones están medidas en pesos y en centavos, que nos lleva por el volumen de operaciones que genera una bolsa mexicana de valores, en este caso, pues nos lleva a este dato. Entonces, cualquiera que tuviera alguna inquietud respecto de esto, cómo se hizo la medición, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Tenemos otro caso de éxito, Héctor. Permítame moverle aquí a la lámina. Yo les voy a platicar mi experiencia con las dependencias, y les quiero platicar un caso que para nosotros y que hace un rato se comentó, la Secretaría de Educación lo comentó, el acuerdo 279. Este acuerdo para nosotros, como se los voy a exponer, yo se los voy a platicar un poquito más paso a paso, porque lo que nos permitió, yo lo voy a hacer más cualitativamente que cuantitativamente, porque igual me ha tocado que la experiencia que yo tenía con las dependencias es que muchos de los costos de cumplimiento ellos me lo justificaban por el tema más cualitativo que cuantitativo. Entonces, para mí este anteproyecto entró primero como exención, lo trataron de meter ellos como una exención sin costos de cumplimiento para el particular. Así iniciamos con ellos gran travesía. No siempre nos toca la fortuna de que un anteproyecto no tiene la super urgencia de publicarse de un día casi para dentro de 10 días. Hemos tenido de verdad una excelente comunicación con el director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP, Emilio González Blanco, porque me ha permitido no solamente trabajar con lo que son nuestros enlaces. Nosotros tenemos un enlace técnico en la dependencia, que por cierto, debo reconocer que han estado acompañándonos en esta conferencia 2 de los enlaces técnicos con los que yo trabajo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Astete, y de la Secretaría de Función Pública, Edgar Guerrero. Han estado aquí presentes en la conferencia y eso me da mucho gusto porque, como les comento, a raíz del acuerdo, podría pensarse que tenemos mayores diferencias, pero no, hemos tenido mucho mayor acercamiento porque, insisto, nos ha permitido tanto capacitarnos a nosotros como a ellos, y ellos han tenido este acercamiento y esta disposición. Entonces les comentaba, llegó este anteproyecto tratando de meterse como una exención, entró 1 de junio, a los días platicado con ellos, sin ni siquiera nosotros hacer un rechazo, sino más bien
tratando de llegar a un acuerdo, volvieron a meternos un anteproyecto con fecha de 8 de junio y volvimos a definir que no era un anteproyecto por extensión, sino que era un proyecto que tenía costos de cumplimiento. El propio anteproyecto, cuando entró por extensión, era tan importante y tan comentado que la propia consulta pública nos ayudó y tuvo, como ven ustedes ahí, 59 comentarios. Y no de esos comentarios como a veces me ha tocado, que a veces me llegan hasta 5,000 comentarios, en el cual casi es un copy-paste. Todos estos 59 comentarios de consulta, todos tenían un razonamiento, todos eran distintos, no eran de una misma asociación, sino eran realmente de particulares interesados en la regulación que querían aportar y comentar sobre la misma. Al entonces ponernos de acuerdo, en nuestra primera reunión con el director general, decidimos que en lugar de que nosotros les llevamos un rechazo, fuera una baja de la extensión de la MIR. Después entonces seguimos trabajando con ellos, ellos atendieron estos 59 comentarios y entonces metieron ellos en coordinación de nuestra asesoría el 4 de septiembre ya el anteproyecto como MIR. Hicieron una revaloración y el 7 de septiembre meten el proyecto definitivo. Después, igual, otra vez se fortalece a través de la consulta pública y en este periodo recibimos otros 48 comentarios adicionales a esos primeros 59 comentarios. No solamente, o sea que en total vamos más de 117 comentarios. El 22 de septiembre nosotros les emitimos un dictamen total, no final. ¿Por qué? Les platico, aunque no les quería yo dar más detalle porque ya hace rato lo explicó Miguel Augusto Castañeda, el abogado de la SEP, en los objetivos de la regulación. Yo les voy a seguir platicando de cómo llegamos a esto. Allen, si eres tan amable, ¿me podrías pasar a la que sigue? Gracias. Nosotros llegamos a darles este dictamen, como les comentaba, del dictamen total no final, para que ellos pudieran atender estos 48 comentarios que estábamos diciendo. Y se los aceptamos porque ellos sí le dieron cumplimiento al 2x1 porque eliminaron primero 27 trámites y además abrogaron 2 acuerdos secretariales. Para nosotros entonces, de acuerdo a lo que establece el acuerdo presidencial, estaban, como lo estaban explicando, abrogando y derogando o eliminando por lo menos 2 acciones regulatorias. Luego después, en la revisión de que los beneficios fueran superiores a los costos, determinamos que como se iba a implementar un programa de mejora institucional que permitiera agilizar los trámites en función del cumplimiento del acuerdo. Además, la regulación iba a permitir que se presentaran solicitudes vía electrónica a través de un sistema en línea. Pero también se redujeron las cargas de los trámites vigentes. Lo más significativo es que se iban en la presentación de los requisitos, en la agilización de los plazos de respuesta, en el programa, como les estaba comentando, de mejora institucional que querían establecer, y que además las instituciones particulares iban a poder acceder a beneficios en la renovación de los trámites. Hace un rato también comentaba Miguel Augusto que también había un incentivo en temas de competencia. Al final se metió esta MIR de impacto moderado con análisis de competencia porque así también los comentarios lo consideraban que era importante que entrara por esta revisión. Entonces, este anteproyecto tenía previsto una disposición que establecía una barrera de entrada a las instituciones que querían fungir como acreditadoras externas, lo platicó el propio Miguel Augusto. Y entonces lo que determinamos fue, la última versión del anteproyecto eliminaba esta disposición en virtud de que ya los trabajos llevados a cabo entre la COFEME y la SEP de estas reuniones que les había comentado, consideraron que dicha disposición no tenía sentido en su implementación y que efectivamente se restringía la entrada a instituciones que querían solicitar un permiso. Entonces, en las observaciones generales que tuvimos del anteproyecto, en el dictamen total no final que le emitimos a la SEP, fueron les resumo en 3: establecer plazos y procedimientos y criterios de evaluación para instancias acreditadoras,
establecer los casos en los que se podía negar el REBOE y clarificar el procedimiento para obtener un REBOE por cambio de domicilio, que hace un rato también lo comentaba Miguel Augusto, ya fue por cambio de domicilio o por crecimiento, porque él mismo decía, a veces se instalaban aquí y compraban el edificio de al lado, y nada más por el hecho de crecer en domicilio de al lado, tenían que generar ellos un nuevo REBOE. Entonces también se consideró el simplificar este procedimiento. Otra cosa que nosotros, y que le quiero dar mucha fortaleza y que también lo han comentado mis compañeros coordinadores, es el tema de la consulta pública. Para nosotros, de verdad, la consulta pública ha sido muy importante. Les comentaba que tuvimos 107 comentarios, primero 59 cuando era exención, y después 117, perdón, y después cuando cuando fue la MIR. ¿Y por qué es importante? Porque la SEP dio atención a la totalidad de los comentarios de los particulares, y derivado de los comentarios, la SEP hizo modificaciones que permitieron mayores beneficios al particular. También flexibilizó la incorporación de instituciones al programa de mejora institucional y, por supuesto, atendió las observaciones que COFEMER le hizo para las modificaciones del anteproyecto. Todo esto para nosotros se han convertido en unas experiencias de podernos sentar ahora sí a platicar más los anteproyectos con los que lo van a regular, y nos permite, en términos generales, definir que no hay resistencia en todos los casos para implementar el 2x1. Por supuesto que también nos han llegado, nosotros a la fecha, nos han llegado 10 anteproyectos de MIR a partir del 8 de marzo. Solamente le hemos dado término a 4, dos se han expresado por el artículo 6 y los otros estamos en proceso de negociaciones, de estarnos sentando en la mesa y poder seguir trabajando para que puedan cumplir con su acuerdo presidencial. Y lo más importante es que realmente nosotros hemos logrado, junto con ellos, la reducción efectiva del costo de cumplimiento. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y creo que las dependencias han venido entendiendo de qué se trata y han hecho también ese esfuerzo de la revisión para poder darle cumplimiento a este acuerdo. Yo nada más les quise platicar esto, decirles, bueno, en la lámina anterior, que no lo vamos a rezar, que este anteproyecto se le va a dar respuesta por días hábiles, cumplimos la fecha, y mañana es el día que se les va a emitir ya el dictamen final a la SEP. Ya, por pronto, gracias. Muchas gracias, Héctor. Continuamos con un caso de éxito de la coordinación. Siempre le digo al abogado que el nombre de su coordinación está muy largo, entonces le digo al abogado general, Coordinación General de Huachahuacha y Asuntos Jurídicos. Adelante, abogado. Gracias, Ale. Bueno, pues yo les voy a platicar un caso de éxito donde hubo dos derogaciones para cumplir con el 2x1 y un caso de éxito donde no las hubo. Y ahorita les explico por qué es también un caso de éxito. Estamos hablando de una regulación común y corriente, es un cupo de frijol que expide la Secretaría de Economía. Si este cupo se hubiera publicado en el Diario Oficial de la Federación y no existiera 2x1, lo único que hubiera sucedido es que hubiera incrementado la dificultad para tener acceso a este cupo para los particulares. Gracias al 2x1, la Secretaría de Economía tuvo que revisar su anteproyecto y decir, tengo que eliminar 2 actos o 2 obligaciones. Las buscó y las encontró en el propio acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Eliminaron un trámite, porque eran 2 trámites y lo convirtieron en uno solo, mucho más sencillo. Y además el plazo era excesivo. Al revisarlo se dieron cuenta que era un plazo que podía ser más corto, lo simplificaron y ahí tienen sus 2 obligaciones. Los costos se calculan, son positivos, a lo mejor no sería relevante que entre en esa parte, simplemente este es un ejemplo. Toda la regulación que tenga costos va a cumplir con 2x1 y entonces viene este efecto simplificador de la regulación que facilita a COFEMER su mandato, que es que haya más beneficios que costos. En ese sentido, creo que ese es un caso de éxito común y corriente, nada del otro mundo, pero lo que va a generar el efecto es como el efecto del agua sobre la piedra.
la gotita que está constantemente hasta que realmente hay una transformación. Si toda la regulación que tiene costos va a pasar por esta lupa, por este filtro, obviamente para COFEMER es mucho más fácil simplificar. Obviamente la resistencia natural, las áreas que emiten este cupo, bueno, pues tuvieron que hacer un esfuerzo, romperse un poquito la cabeza, pero al final ellos mismos dijeron, qué bueno que existe este ejercicio, porque quedó simplificado el cupo, ¿no? Y el otro caso que quería comentarles es un caso de éxito porque no cumplieron el 2x1, o más bien, sí lo cumplieron, pero lo cumplieron con una excepción, que es el artículo 6º al que llamamos coloquialmente como válvula de escape. Como ustedes saben, nadie está obligado a lo imposible. No podemos decirle a una dependencia abroga o deroga si no tiene algo que abrogar o derogar. Pero tienen que hacer el ejercicio y tienen que revisar el acervo. En este caso es un aviso que publicó la Subsecretaría de Comercio Exterior. Ellos normalmente están con el tema de la negociación de los tratados internacionales y no son reguladores natos, no es un área que necesite regular mucho. Pero en este caso, derivado del acuerdo o el Tratado de Libre Comercio que se tiene con la Unión Europea, necesitaban emitir este aviso de denominaciones geográficas. ¿Qué sucede? Bueno, cuando se acercan con nosotros nos dicen es que no tengo nada que abrogar o derogar. Bueno, hicieron el ejercicio, realmente lo hicieron de manera muy seria, y cuando llegaron totalmente a la conclusión que no había nada, nosotros aceptamos su justificación. Cabe decir también como caso de éxito, y que es parte de que esto se haga de manera responsable y se haga de manera seria, que la persona con más alta jerarquía, el propio subsecretario, es quien nos firma la justificación, diciendo que realmente en esa subsecretaría no hay nada que aplicar. En ese sentido, pues también se puede considerar que es un caso de éxito porque las áreas reguladoras lo que están haciendo es revisar, buscar qué es lo que pueden ofrecer para cumplir. Y no se trata que nosotros seamos los malos de la película y les digamos, entonces no vas a poder publicar tu regulación. Sí vas a poder publicarla, únicamente preséntame la información de una manera seria, ¿no? Y eso también nos va generando un prestigio, porque al final también esta área, las personas que trabajan ahí, con quienes tenemos contacto humano, somos personas, hablamos con ellos, y te dicen, oye, al principio pensé que esto estaba muy difícil, pensé que no íbamos a poder cumplir, teníamos mucha prisa en publicar este aviso, lo veíamos como una traba, y al final, ¿sabes qué? Tienen razón, hay que hacer ese ejercicio, y cuando tengamos algo que podamos ofrecer, por ejemplo, el propio aviso que ya publicaron, pues obviamente que va a haber la posibilidad de ver si es necesario terminar con su vigencia o si hay algún trámite que se generó y que se pueda simplificar. Esa es un poquito la experiencia que yo he tenido y les agradezco mucho por su atención. Cualquier pregunta, estamos totalmente a la orden. Muchas gracias, José Manuel. Y el último ejemplo, porque no significa que sean los únicos casos de éxito, tenemos muchísimos casos de éxito, pero el último ejemplo le correspondrá a Marcos Ábalos platicarnos un poco. Está muy alto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí hay un número que se ve, digamos, puede apantallar, que hay un ahorro neto de casi 90 millones de pesos logramos en este caso, pero quiero platicar cómo se logró eso, porque creo que fue una corresponsabilidad, comparte en este caso la dependencia que fue la CRE, que tanto ellos sufrieron como yo mismo, todos sufrimos en este caso, y yo creo que es muy importante platicar. Sabíamos nosotros, y bien como lo planteó el maestro Mario Emilio en su introducción, sabíamos que este acuerdo presidencial, conforme a las mejores prácticas internacionales, iba a cambiar un poco las reglas del juego de la relación que tenemos con las dependencias. Lo veíamos venir y sabíamos que teníamos que prepararnos. Y en ese sentido, la verdad es que he sido muy terco. Yo recuerdo que mi jefe se enojaba conmigo cuando le pedía que me ayudara en este tema y que molestara a Daniel, que aquí Daniel ha sido, digamos, es la parte técnica que le da batería a todas las coordinaciones. Y me decía mi jefe en son de broma, deja de molestar a Daniel, tiene mucho trabajo, etcétera. Y lo molesté muchísimo porque sabía que yo tenía información asimétrica con respecto a la CRE, que no tenía el conocimiento técnico riguroso para empezar a decir por dónde empezar a cortar. Entonces, digamos, traté de identificar, junto con digamos, en correlación con la CRE,
y llegué un día con Daniel pidiéndole el favor de que me calculara, digamos, todos los costos posibles desde el punto de vista de la metodología estándar en un mapa que habíamos identificado de la CRE. Entonces, las primeras reuniones, yo recuerdo aquí, mi amigo Ricardo, abogado, de las primeras reuniones que fui a la CRE, que fueron muy amables, pues sí, digamos, me batearon en la primera reunión en el sentido que ellos sabían que podían darme la vuelta en ese sentido. Pero una vez que nos preparamos y una vez que nos decían, es que no aplica el acuerdo, no tiene por qué aplicar, y nosotros, pues sí, mira, sí tenemos de dónde cortar, y esta es la posibilidad. Y entonces empezamos en una interacción, y vean el efecto positivo, también positiva del acuerdo presidencial para las dependencias, no solo para nosotros. Ellos también se pusieron a estudiar, se pusieron a profundizar, buscaron otras metodologías, se allegaron de sus ingenieros y matemáticos y empezaron ellos también a discutir. Y este es un caso muy interesante que fue, digamos, el nombre técnico no está así, traté de nada más para transmitir lo que es criterio de interpretación del concepto de necesidades propias. ¿Cuál es el tema aquí? La ley de la industria eléctrica dio origen a la actividad de abasto aislado. Y eso es muy importante, los economistas sabemos que a veces estos conceptos son muy importantes porque si no se aplican o no se definen explícitamente pueden provocar distorsiones en el mercado. Y era el caso que mandaba los participantes del mercado, digamos, señalaban una falla, digamos, en la claridad de la definición del concepto. ¿Qué se debería de entender o qué se entiende por necesidades propias? En el tema de que, en términos generales, pues son los requisitos que imponía para generar o consumir energía en dicha modalidad. Entonces, el monto, los volúmenes, todo eso, pues genera externalidades si no está bien definido. Pero aquí, ¿cuál fue el desafío? El objetivo de la regulación era precisar el alcance del concepto y generar certeza a los, digamos, agentes privados. Pero ¿cuál fue el desafío aquí? Que nos encontramos, digamos, las fichas que querían dar a cambio la CRE, pues una de ellas era, digamos, obligaciones regulatorias, que no, ahí yo les hablaba del espectro posible para empezar a cortar, que es a través de los trámites, simplificación, luego vienen otros tipos de regulaciones regulatorias y las regulaciones, que es más difícil. En este caso era una obligación regulatoria donde había un desafío de cómo calcularlo, o sea, cómo poder medir el costo real de ese ahorro potencial. Y ahí debo decir que hubo una interacción, ofrecimos nosotros cierta asesoría de ciertas técnicas económicas para poder medir esos ahorros potenciales y hubo digamos, incluso, me atrevo a decir, un debate muy rico, aprendimos ambos y llegamos por consenso a una metodología que nos dio para medir esa ahorro-simplificación. Entonces, en ese sentido fue el costo, que ahí lo podemos observar, y el ahorro fue casi de 90 millones de pesos. Y esto fue gracias a que yo diría, no fue fácil, pero yo creo que con voluntad, con conocimiento y con interacción, con diálogo, creo que se pueden lograr cosas muy importantes. Y yo creo que la propia CRE lo ha visto así, o sea, ellos saben que en algún momento se van a acabar su stock de trámites, ellos ya están pensando en planear en cómo, digamos, de regular y tratar de abrogar o derogar algunas regulaciones. Y ahí tenemos que estar listos nosotros en términos de entender, porque también tenemos que ser muy responsables y por eso creo que la visión del maestro Emilio ha sido muy atinada en el sentido de irnos gradualmente. Ha habido países que están, digamos, en la punta de estos temas técnicos y se han equivocado, porque se han ido directamente a las regulaciones. Sí tenemos que llegar a esa etapa, es gradual. Lo importante, yo diría, mi visión es que en cada aplicación del acuerdo presidencial logremos un ahorro neto. Eso es lo importante para la sociedad. Va a haber ocasiones en las que no se puede haber ahorro neto. Va a haber proyectos regulatorios, anteproyectos de carácter general, como dicen los abogados, que implica toda una derrama de inversión, implica cosas de seguridad, cosas de safety and security, digamos, y el monto, la infraestructura, pues ahí ni siquiera reduciendo todos los trámites del gobierno federal se podría lograr un ahorro.
Y esas son las cosas que tenemos que pensar en términos técnicos, en términos de excepciones. Bueno, muchas gracias. Fíjense ahorita, los 4 coordinadores que en la COFEMER, los 4 coordinadores generales que se encargan de todo el tema del análisis, dictaminación de todos los anteproyectos de la Administración Pública Federal, nos comentan 5 ejemplos. 5 ejemplos, 5 casos de éxito que hemos tenido del 8 de marzo que se publica el acuerdo al día de hoy o a lo mejor a la semana pasada, porque esta semana hemos andado por acá. ¿Cuántos anteproyectos han entrado en este periodo, Marcos? A raíz tu micrófono. Aproximadamente un poquito más de 800 a raíz del 8 de marzo. Del 8 de marzo. Entonces, imagínense estos estudios, estos análisis que ahorita comentaron, a lo mejor en media hora, 5 casos en total, uno cada coordinador y José Manuel Pliego 2, multiplicado por 800 casos que les ha tocado estudiar y analizar para ver cómo lograr que las dependencias puedan entregar sus 2 obligaciones regulatorias a cambio de esos 800 que han querido emitir. Vamos a pasar a que Julio nos comparta ya los hallazgos y las lecciones aprendidas en todo este proceso a partir del 8 de marzo. Bueno, en estos más de 7 meses que entró en operación el acuerdo, yo creo que hay algunos elementos que hemos identificado, qué lecciones hemos aprendido y cuáles siguen siendo desafíos. Lo primero, yo pondría en perspectiva las herramientas que se habían usado en el pasado como herramientas de contención regulatoria, que hablamos desde el acuerdo de mora regulatorio 2004, el acuerdo de calidad regulatorio 2007, entonces hablaba de regulación base cero versus este instrumento. En su momento fueron herramientas útiles en su momento, el establecer los acuerdos de mora regulatoria establecieron una reflexión previa para el regulador, es decir, hoy ¿cuándo puedo emitir regulación? Puedo emitir regulación cuando cumpla con una obligación establecida en ley o en reglamento, cuando genere mayores beneficios que costo, en situación de emergencia. Sobre esa base, y que fueron útiles en su momento, y tan útiles que se reproducen en este acuerdo, en el artículo 3 y 4, o sea, se sigue usando esa herramienta, pero sobre ese piso se le implementa yo creo que la herramienta más agresiva que yo conozco en la historia de la política de mejora regulatoria en México, de la contención para la emisión de regulaciones. Es decir, para poder emitir una nueva regulación tienes que pagar una cuota en términos de ahorro equivalente por lo menos a lo que vas a generar. Entonces, ese es el gran desafío para el regulador. ¿Qué ha provocado? Ha provocado un cambio en la inercia regulatoria, ha repensado en los reguladores de cómo regular y qué prioridades van a establecer en cuanto a qué voy a regular. Un dato nomás, en cuanto al universo específico, nomás para poner en perspectiva, el universo específico, porque son más las regulaciones, pero las que están sujetas al acuerdo regulatorio, haciendo un recuento de las que le hubiera tocado en el año pasado, con relación a las que le han tocado en el mismo periodo en este año, de 144 regulaciones el año pasado ya habían culminado el proceso de mejora regulatoria, ya tenían el visto bueno de COFEMER el 74%, de inicio a fin. Este año, de 151 proyectos regulatorios que se ingresaron a la COFEMER, solo 57 han tenido el visto bueno. Hay una caída de la mitad, de más de la mitad, hay una caída del mayor de la mitad del flujo regulatorio en términos de regulaciones que generan costos de cumplimiento y que están sujetas al acuerdo. Entonces, hay elementos objetivos tangibles de que hay una contención regulatoria, definitivamente. ¿Qué ha pasado también? Como tienen que hacer un esfuerzo en la cuantificación de los costos y beneficios, sobre todo en la cuantificación de los ahorros de acciones regulatorias, la calidad de las manifestaciones de impacto regulatorio se han visto incrementados significativamente. Estamos viendo calidad de información en cuanto a estimación con metodologías reconocidas internacionalmente que no habíamos visto y no habíamos tenido la necesidad de entrar a ese nivel de detalle. Eso ha generado también. ¿Qué ha ocasionado también? Áreas de oportunidad que ni siquiera yo creo que los reguladores sabían que tenían como áreas de oportunidad en su marco regulatorio.
como la mamá que entra al cuarto del niño y empieza a ver todos los juguetes tirados y le dice, oye, tienes media hora para recoger, el que encuentra en el piso va a la basura. Y no solo lo que no es útil, sino que genera un valor en términos de ahorro regulatorio. O sea, no te sirve a ti como regulador, pero para el particular significa un ahorro regulatorio significativo. Entonces, ha repensado, ha identificado y ha visto hacia adentro el regulador rompiendo toda esta inercia que tenía hoy. Para poder resolver un problema es la regulación por delante, antes de siquiera identificar si hay un problema o no. ¿Qué ha pasado? Se ha caído el país por no emitir la regulación que tenía pensado, todo lo que querían emitir, no ha pasado nada. ¿Qué ha sucedido? También han jerarquizado sus prioridades regulatorias, todo lo que tenía, oye, traigo esta lista de pendientes, oye, ¿cuál vas a poner adelante en función de lo que requieres? Ahora sí, si es una necesidad inminente de regular, vas a poner la fila en lo primero y vas a hacer un gran esfuerzo por desregular para poder cumplir con el acuerdo 2x1. Esos son, creo que, los elementos más importantes de romper esa dinámica y esa forma de regular. Yo creo que eso ha sido, por dar un ejemplo, en este periodo Zagarpa ha sacado solo un proyecto regulatorio, Salud ha sacado un solo proyecto regulatorio, Semarnat ha sacado un solo proyecto regulatorio. Los grandes reguladores en México están de alguna manera contenidos y están reflexionando sobre qué van a regular y cómo lo van a hacer. Los grandes números en términos de metodología ha derivado la abrogación de de las medidas comprometidas en términos del 2x1, han derivado en 18.830 millones de pesos en la metodología que tenemos utilizado. Los costos de las nuevas regulaciones son alrededor estamos hablando del 18:1 en términos de relación costo-beneficio. Y esto sin contar con los beneficios derivados de la propia regulación. Esto únicamente es la relación de los ahorros versus los costos, ahorros derivados de desregulaciones que son beneficios, comparado con los costos de la regulación. Yo creo que ha sido un ejercicio bastante productivo. ¿Qué ha sucedido? Nuestra relación con ellos ha cambiado mucho. Yo tenía hace mucho tiempo que no veía vicepresidentes que ahora me frecuentan más en la oficina. Las decisiones, las explicaciones técnicas se han robustecido, ha elevado la calidad de la información. Creo que ha generado tensiones, sí, pero en retrospectiva yo lo podría decir, y en este tiempo que todavía es temprano, con estos meses, pues ahí están los resultados. Le estamos dando un seguimiento puntual, o sea, hay una cuantificación y un reporte periódico de cada una de estas regulaciones que entran a la COFEMER, y otra área independiente dentro de la COFEMER le da seguimiento y es auditable para evitar cualquier tipo de simulación o, oye, hago como que cumplo. No, está perfectamente auditable cuáles son las acciones y están publicadas en Diario Oficial de la Federación cada una de estas acciones que están comprometidas, ¿no? Ese sería mi reflexión y retomando un poco lo que hemos platicado mis compañeros y un servidor de lo que ha resultado este ejercicio. Por demás, yo creo que ha sido un gran desafío y va a seguir siéndolo, sin duda. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Y como le hemos llamado internamente de forma económica, extraoficial, fuera de todavía alineamientos, porque estamos apenas en estudio, análisis, desarrollo, viendo si realmente lo pudiéramos llevar a cabo, le llamamos el proyecto bebé del Banco Regulatorio. Y sobre me gustaría que uno de los coordinadores sustantivos pudiera comentar. No sé si Marcos nos pudieras comentar al respecto. Muchas gracias. Sí, el tema del banco regulatorio creo que es un tema importante que se ha diseñado en los diferentes países con diferentes modalidades, con diferentes tropicalizaciones, y sin duda es algo que tenemos que pensar pronto y tenemos que, con la visión de crear los incentivos adecuados para que, digamos, las agencias del gobierno federal, y ya cuando haya una ley general de mejora regulatoria, pues pueda generar esa cultura y siempre tener un ahorro para poder aplicar
digamos, el acuerdo 2x1, pero tiene que ser gradual, tenemos que ser muy responsables y la idea es que tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, ¿cómo podría en España, por dar un ejemplo, es una especie de tarjeta de crédito, donde tienen y les prestan crédito para pagar y después de un año ellos publican a los gobiernos de quienes han pagado y quienes no. Entonces, nosotros pensamos que por ahí no debe ser. Más bien pensamos, es una discusión que todavía tenemos alrededor del Pleno, estamos pensando más bien un mecanismo de tarjeta de débito, en donde pueda, como Julio al principio señalaba, que podemos identificar a grandes rasgos dos tipos de ahorros. Aquellos ahorros derivados de la simplificación de trámites, que es un componente, y el otro componente, aquellos ahorros derivados de las desregulaciones, de las acciones desregulatorias, que nos dan ahorros también. Entonces, como bien lo señalaba al principio el maestro Mario Emilio, pues la idea técnica es 1x1 más un Ellipson. Ese Ellipson, como lo estamos aplicando ahorita, viene de los ahorros de simplificación de trámites, que es positivo. Entonces, imaginen si nosotros ese Ellipson, ese ahorro de 20 pesos, lo mandáramos al banco, pues evidentemente las agencias lo van a volver a utilizar y en el infinito va a ser cero. Entonces, no le estamos ahorrando nada a la sociedad. Entonces, tenemos que identificar aquellos otros ahorros que no están involucrados directamente con el acuerdo, con la aplicación 2x1, para que puedan irse al banco, y ha habido ejemplos donde pueden haber acciones desregulatorias y poder tener un banco y poderlo ir aplicando, y eso genera una serie de incentivos, un círculo, digamos, virtuoso, porque genera planeación regulatoria. Es decir, las dependencias ya no van a gastar sus balas, los van a pensar y van a planear, porque acuérdense que el acuerdo presidencial dice el sector. Entonces, a veces me he encontrado que algunas unidades administrativas de alguna dependencia es que yo ya no tengo, pero tu sector tiene. Entonces, tienen que coordinarse, tienen que ir entre ellos a coordinarse. Entonces, ese mecanismo de banco puede ser muy importante que, insisto, tenemos que ir pensando en su construcción. Muy bien, pues muchas gracias. Tendríamos espacio únicamente para unas 2, 3 preguntas. 1, 2 y 3. 4, bueno, 4 ya fue el pilón, hasta ahí nos quedamos. Vamos a parar para estirarlos. Adelante. Muchas gracias. Estanislao Sandoval, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de reciente creación, y esperamos que el próximo año seamos un caso de éxito también, porque por ley y por reglamento nos obliga la reforma que creó la agencia a generar regulación. Y independientemente del reto que en su momento trataré con quienes ustedes me digan para precisamente tener este debate o este trabajo en conjunto, escuchándolos me llama la atención que el análisis que se está haciendo respecto del 2x1 son costos de cumplimiento y ahorro neto, ¿no? Sin embargo, no sé si se ha pensado hablar precisamente de la eficacia regulatoria, es decir, estos trámites, decía que si se está evaluando a través de costos de cumplimiento y ahorro neto, pero no se está haciendo, o no escuché que hubiera algún tipo de análisis sobre la eficacia regulatoria. Estos trámites, estos artículos o obligaciones en general, ¿qué tanto al momento de quitarse le está pegando o no a la eficacia regulatoria? Es decir, al bien jurídico tutelado que pretende precisamente el origen de esa regulación o de esa obligación. Digo, porque también sería muy conveniente saber si esta derogación, que muchas veces se hace con un buen ánimo, ¿no? Sin embargo, al momento ya de llevarlo a cabo, pues efectivamente a lo mejor la seguridad que está atrás de ese trámite o atrás de esa obligación, pues podría no cumplirse, ¿no? Entonces, no sé si se está llevando o si se debería llevar un análisis precisamente de los efectos de la derogación o los efectos precisamente también del llevar a cabo las obligaciones que se están llevando. Un ejemplo muy rápido es, dentro de la legislación del sistema ferroviario se imponen ciertas obligaciones a los agentes económicos para poder cumplir con elementos de siniestralidad. Cuando se analiza desde dentro esos estándares que puso el legislador, pues no dicen nada. O sea, realmente el que nos den esa información o no, al final del día, dudo yo, y esa es una posición muy personal, que podamos tener claro que eso va a afectar la siniestralidad, ¿no? Entonces,
Entonces, a lo mejor habría que cambiar algo, pero esa evaluación pues no se ha hecho, pues, porque somos reciente creación, pero no sé si a diferencia de este sector, en otros sectores se ha hecho, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué pasa cuando ustedes ya aceptaron algún tipo de regulación, ¿no? Y en la implementación hay un cambio, ¿no? O sea, ¿cómo se mide ese impacto en la regulación? Por ejemplo, en la ley esta para prevenir el lavado de dinero, se establece la obligación de hacer una auditoría a través de ciertas personas, ciertas personas que están certificadas, ¿no? Sí. Y estaba este oficial de cumplimiento y todo este tipo de cosas. Para poder ser oficial de cumplimiento se necesita cumplir con un examen que la comisión impone. Bueno, pues casi nadie pasaba ese examen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que entonces actualmente ya no se hacen los exámenes a través de este certificado, ¿no? De esta persona certificada. Evidentemente, eso tiene que tener un efecto regulatorio, ¿no? Es decir, hay una modificación al plan original. Ustedes hacen ese análisis de qué tanto se ahorra, qué tanto se modifica, no con respecto a los costos, sino con respecto a la eficacia regulatoria. Julio. No sé. Si me permiten, muy interesantes las dos preguntas. Respecto de la primera, efectivamente, el primer paso, o sea, en el primer paso para el 2x1 no se toman no se toma en cuenta los beneficios propiamente de la regulación que no son derivados de simplificación. Es decir, para cumplir el 2x1 no se toma en cuenta otros beneficios que no son derivados de simplificaciones o flexibilizaciones de algunas obligaciones. O sea, primero hay que cumplir esa barrera. La otra que está establecida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son los beneficios superiores a costos de todos los efectos de la regulación, incluidas las desregulaciones, como también los otros beneficios derivados propiamente de la regulación, que son los objetivos que persigue propiamente. Y si en este ejercicio no se están tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita se identifica con el stock regulatorio que existe en México, seguramente hay muchas áreas de oportunidad de simplificación administrativa o flexibilización de obligaciones que se hagan sin que sacrifique el objetivo de cada una de las dependencias o organismos. Es decir, creemos que hay mucha forma de eficientar las cargas administrativas sin sacrificar el objeto de los reguladores. En su momento, una vez que ya se ha implementado este mecanismo a lo largo del tiempo, podríamos encontrar, dice, oye, ya le llegamos al hueso, o sea, ya el punto óptimo no es seguir desregulando, sino que yo creo que ya se nos puede pasar la mano en el sentido que desregular puede comprometer los objetivos de una dependencia. Entonces, pero creo que ahorita todavía no estamos en ese nivel. Obviamente, en algún momento se habrá que hacer esa reflexión. Yo creo que aún no llegamos ahí. Muchas gracias, Julio. José Manuel, si gustas complementar los comentarios de Julio. Sí, gracias, Ale. Yo quisiera complementar lo que dijo Julio. Digo, es un poquito nada más para platicarles sobre la estructura del acuerdo. Obviamente, y lo dijo nuestro titular y lo comentaron varios panelistas, la regulación per se no es algo malo. La regulación busca sobreguardar bienes jurídicos importantes, tutelar temas como seguridad y demás. Por supuesto que será muy malo que por abrogar o derogar, pues se chutaran un reglamento, alguna cosa que fuera de seguridad, y entonces ya cumplí con el 2x1, pero dejé desprotegido acá. Obviamente no es la intención. Por eso el artículo 6, la válvula de escape, prevé que en caso de que en el sector económico a ser afectado por el acto administrativo de carácter general propuesto no se identifican regulaciones susceptibles de ser abrogadas o derogadas, la autoridad promovente deberá indicar dicha situación en el formulario. Estamos hablando que tiene que haber una regulación susceptible de ser abrogada o derogada. Si hay por ahí un acto, si hay por ahí alguna regulación que sigue vigente, aunque ya no debería estarlo, se va a abrogar. Si hay por ahí un trámite, un plazo que es demasiado amplio, se va a simplificar. Si está disperso en 3 trámites y se pueden conjuntar en uno solo, se va a hacer. Pero si la autoridad, el regulador que conoce su materia, conoce su terreno, sabe que necesita esa regulación, no la va a tocar, la va a justificar. Entonces sí está previsto ese tema y no ha sucedido y no va a suceder. La idea es que no suceda, no vamos a llegar a ese punto.
Mi tema iba más bien por la medición que se haga respecto a la eficacia, o sea, porque para mí mejora regulatoria no es nada más simplificación administrativa, Claro, sino sí. es precisamente el cumplimiento del objeto del bien jurídico tutelado. Y creo que ahí, pues la COFEMER podría aportar muchísimo, ¿no? De decir, oye, pues yo creo que como regulador, es decir, la COFESE, ¿no? La COFESE está regulando eficiencia en los mercados. Bueno, al día de hoy no sabemos que a partir de lo que la COFESE ha hecho, qué tan eficiente es ese mercado. Es decir, evidentemente sí hay análisis que ellos aportan para poder determinar que determinada resolución sí aportó un bienestar a la competencia. Sin embargo, pues ahí son juez y parte, ¿no? Sería muy interesante, y no nada más para la COFESE, yo digo inclusive hasta para la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ¿no? A partir de tu creación y de la implementación de este marco regulatorio, ¿qué tan seguro es la vía? ¿Qué tan óptimo es el servicio? ¿Me explico? Es como que, esa era mi pregunta, era más que un tema de dejar desprotegido al sector, porque evidentemente esa va a ser responsabilidad del regulador, ¿no? Más bien la medición de la eficacia regulatoria. Muchas gracias. Vamos a tener 3 preguntas nada más por cuestiones de tiempo. Continuaba Juan de Dios Barba. El bloque de 3. Entonces terminamos la pregunta de Juan de Dios y continuamos con la pregunta que estaba acá del delegado. Muy bien. Punto número 1 relativo al acuerdo 279 que mencionaba Héctor. Efectivamente lo consideramos un caso de éxito. Desde el punto de vista de las organizaciones gremiales, empresariales, es un caso de éxito porque fue un trabajo coordinado de especialistas, del gremio, de universidades en lo particular y con el apoyo técnico de ustedes. Entre el primer proyecto que se presentó y rechazó porque pedían la exención de la manifestación de impacto regulatorio y sí tenía costos de cumplimiento, y el segundo proyecto, hay una modificación de cerca del 45% en el texto y atendidas el 90% de las observaciones. Entonces, ahí hay un reconocimiento a ustedes y un caso de éxito de que sí podemos modificar las regulaciones cuando lo hacemos, sobre todo antes de que salgan emitidas. Segundo, una reflexión de lo que sucede en el ámbito empresarial, y sobre todo sé que hay muchas personas que vienen también de los organismos estatales o de las administraciones estatales o los organismos de mejora regulatoria regionales. El primer contacto que tiene el empresario es con la autoridad municipal o de las delegaciones, hablando de la Ciudad de México. La segunda instancia es el gobierno estatal. La tercera es el gobierno federal. Mucho se ha avanzado en el tema del gobierno federal y resulta insuficiente porque las primeras trabas son a nivel local. Ellos han hablado del acuerdo 279 y se hizo un exhorto desde el Consejo General de Mejora Regulatoria del 8 de marzo para que hubiera una réplica en los acuerdos 2x1 de regulación por los gobiernos estatales, que fueran los gobernadores los que dijeran en el ámbito de sus atribuciones que también a nivel estatal hubiera este esfuerzo. Varios meses después, solamente el caso de Aguascalientes emitió un acuerdo estatal de desregulación 2x1 y de 32 entidades solamente una y de 32 ciudades solamente Cuernavaca. Entonces es un exhorto a todos los que vienen representando autoridades estatales o municipales para que en el ámbito de sus competencias puedan replicar estos acuerdos 2x1. Va a ser muy importante poder tenerlos antes de que se presente y discuta y en su caso apruebe la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria, porque eso les va a permitir a ustedes mismos ir calentando, si me permiten el término, los conceptos derivados de mejora regulatoria en sus estados y en sus municipios, y que se vea la ley general como un esfuerzo de todos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, brevemente. Es el tema relacionado con la VIVA, la Bolsa Internacional de Valores, que entra en vigor a partir del próximo año. La pregunta es, ¿pueden abundar en qué, cómo, cuánto y cuándo trae estos beneficios? Es decir, ya hay una métrica en este momento, pero todavía no entra en vigor. Entonces, ¿crecerá cuánto y quiénes son los beneficiarios de esta nueva bolsa? Gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En términos generales, lo que manifestamos ahorita son únicamente los beneficios de
propiamente de la desregulación de lo que era para el cumplimiento de los por uno. Obviamente esto va a generar otro tipo de beneficios porque estamos abriendo de la posibilidad de que los agentes económicos puedan cotizar simultáneamente en dos bolsas o elegir porque le ofrece mejores condiciones en términos de comisión, en términos de transparencia, en términos de gobierno corporativo, una alternativa para poder cotizar. Esto seguramente va a incrementar la actividad económica y va a profundizar la participación de agentes económicos que actualmente no participan en la bolsa de valores, que va a tener un incremento significativo en ese sentido. Coordinadores. Rápidamente nada más referirme al tema, beneficios no es igual a ahorro. En términos, el acuerdo 2x1 va más allá que la eficacia. Es un instrumento que está dirigido, digamos, al stock de regulación. Es un poquito más ambicioso. Y yo creo que es importante, ahorita estás en una etapa de gestación, como bien lo señalas. Mi humilde sugerencia es que creo que puedes replicar el caso de la CRE, donde ellos tuvieron que rediseñar, conocer su acervo regulatorio. Con mucho gusto te recibimos en la COFEMER para ayudarte a planear. Están los PMRs, que también ahí hay sinergias, y yo creo que estás en tiempo y forma para poder conjuntamente llegar a buen puerto la gestación de este regulador importante, ferrocarriles. Muchas gracias coordinadores. Ya no nos toca reconocimiento ni sombrero porque ya nos dieron. Entonces les agradecemos su participación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Continuamos con el siguiente panel. Aquí lo dejo, ¿ah? ¿Está aquí?